Sí, sí, eso no tiene nada que ver con la edad, no. Si hay algo de lo que se ha hablado en este día, es acerca de nuestra confianza en el Señor. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré las bondades del Señor en la tierra de los vivientes. Si dice el salmista que hubiera desmayado, significa que no la estaba pasando bien. Pero él mantenía su confianza en el Señor. Jeremías capítulo 29, el verso 11, solamente un verso. Jeremías 29, verso 11. Es un verso bien conocido, lo hemos repetido muchas veces en diferentes ocasiones. Hay cartelitos con este verso en algunas casas, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Padre, te rogamos en esta hora en que tú bendigas y confirmes tu palabra en nuestro corazón, que podamos estar atentos y escuchar cada modulación de tu voz en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías fue el profeta del llanto. Cuando yo era niño y yo lloraba, a veces generalmente por hambre, mi mamá me decía, ya está Jeremías. Jeremías es un profeta que le tocó vivir en un tiempo de aflicción. No en balde lloraba y clamaba tanto. Ya al final de la vida de Jeremías, el pueblo había ido en cautiverio. Debido a su pecado, Dios les desarraigó y se llevó la mayoría de la gente de allí y trajo de otros lugares. Y el pueblo de Dios estaba sin esperanzas, ya todo había terminado, habían perdido su nación, habían perdido su heredad, habían perdido su manera de adorar a Dios porque el templo había sido destruido. Y cuando todo parecía un desastre a su alrededor, miraban alrededor y todo estaba acabado, Dios le manda a través de Jeremías un mensaje a su pueblo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, porque cuando las cosas andan mal, lo primero que se piensa es, Dios me ha abandonado, Dios se ha alejado de mí, me ha rechazado. Seguramente tengo pecados y por mi pecado Dios me rechazó. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Este dice Jehová es la afirmación de la fuente de la cual viene esa palabra. Y decíamos el domingo pasado, hablábamos de que hoy en día hay mucha, Dios me habló, escuche palabra, y que había un predicador que decía, Dios me ha dicho, escuchen palabra de Dios, Dios me ha dicho que necesito un iPhone 7 y me va a salir de aquí de este servicio, ¿no? Pero cuando el profeta hablaba en verdad, en nombre de Dios, y dice, dijo Jehová. Eso es el sello
la firma, el sostenimiento de aquella frase que estaba por llegar al pueblo. Dice Jehová: yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. En medio del desastre, Dios le está diciendo al pueblo: yo tengo un plan para ustedes. Yo tengo un plan para ustedes. Ellos tenían que entender que aquel desastre había sido aprobado o permitido por Dios con un propósito: que se volvieran a Él, que Él era la fuente de la reestructuración y de la bendición. Ahora, lo principal que Dios le quiere decir al pueblo en esta hora es que Él no está improvisando. Dios no anda por el universo obrando según vea las cosas. Dios no improvisa en tu vida. Todo está permitido con un propósito, aunque casi nunca, para no decir nunca, entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Pero todo tiene un propósito en las manos de Dios. Que lo entendamos o no, ya eso es otro capítulo. Por eso Él me dice que confíe. Por eso Él me dice que mantenga mi fe. Dios no improvisa con mi vida. Dios conoce lo que está haciendo. Nosotros no entendemos, pero podemos estar seguros que Él sí entiende. Él sí sabe lo que está haciendo. Tiene planes precisos y específicos. Dios no es el que va a un lugar y dice: vamos a ver qué podemos hacer con esto. Dios sabe lo que está haciendo, lo que va a hacer. Dios conoce cada momento. Recuerdo la película de Houston. Tenemos problemas. Y trajeron a todos los técnicos cuando de esos espaciales estaba en Houston, y trajeron a todos los técnicos y les pusieron encima de la mesa toda una serie de tarecos y cosas que era lo único que había en la nave. Y le dijeron: de aquí no van a salir hasta que no encuentren una solución, y solamente pueden trabajar con lo que tienen arriba de la mesa. Pedazos de llave, pedazos de tubo, porque era con lo que podían contar allá arriba no tenían nada. Y vayan a ver qué pueden hacer con eso. Pero Dios no obra así. Dios tiene un plan específico y su proyecto es algo preciso con cada una de nuestras vidas. No podemos entenderlo, pero tenemos que estar conscientes que debemos ponernos en las manos de Dios para que Él continúe con ese plan preciso que Él tiene con nosotros. En ningún momento podemos creer que usted y yo somos un accidente. Ninguno de nosotros es un accidente. Dios, desde el principio, decía el salmista, aún antes de yo nacer, aún antes, estando en el vientre de mi madre, ya tú me conocías por nombre. ¡Aleluya! Ya tú me conocías por nombre. Nadie vino a este lugar. Nadie vino a este lugar por casualidad. Aquí llegó un nuevo muchacho, déjame ver qué hago con él. Dios ya me conocía. Aún antes de nacer, ya Él me conocía. No somos un accidente. Dios tiene un plan preciso y un plan que Él quiere llevar a cabo con nuestra vida.
La mente de Dios trabaja para formarnos. La mente de Dios trabaja con el objetivo de irnos transformando de acuerdo a su imagen. Recordemos que en el principio, cuando Dios creó al ser humano, como dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hombre y mujer los creó. A nuestra semejanza. Fuimos llamados, decíamos al principio, que fuimos puestos en la tierra para darle adoración por todo en nombre de la creación. Bueno, fuimos puestos o fuimos creados a imagen de Dios. Y su trabajo y su proyecto y su plan con nuestras vidas es formarnos a la imagen suya. El pecado desvirtuó al ser humano. El ser humano ha estado luchando por ser su propia imagen y en realidad está proyectando la imagen de otro. La imagen de otro. Hoy en día se usa mucho la superación personal, porque yo digo que la superación personal no consiste más que en sacar el ego y en que usted pueda vivir bajo su propio ego, pero no fuimos creados para eso. Fuimos creados para representar la imagen de Dios. La imagen de Dios. La mente de Dios trabaja para irnos conformando a su propio pensamiento. A su propio pensamiento. No fuimos creados para hacer las cosas. Decía el Salmo 100, ¿cómo es que dice? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora, eso es lo que está diciendo el Señor al pueblo. Yo sé los pensamientos que tengo con ustedes. O sea, no voy a improvisar, no voy a ver qué puedo hacer. Yo tengo un pensamiento con ustedes. ¿Se da cuenta eso? Yo creo que si vamos a pensar en el, ¿cómo se llama esto? El crecimiento personal, ¿no? La edificación personal, no hay nada más importante ni nada más exaltador que pensar que Dios tiene su pensamiento en mí. Yo, una criatura humana, Dios tiene su pensamiento en mí. Y Él quiere crearme a la imagen de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el hombre exterior se va renovando de gloria en gloria. Aleluya. Ese es el propósito de Dios con nuestra vida. Dice sigue diciéndole el Señor al pueblo, tengo pensamientos de paz acerca de vosotros. En la Biblia, la paz conllevaba todo lo que es la bendición. No solamente en aquella época en que era tan fácil las guerras, porque en nuestros días no hay guerra, pero en aquella época en que era tanta guerra, estaba el comercio, ¿no? Los pueblos prosperaban cuando no había guerra. Los agricultores cosechaban, los comerciantes podían intercambiar productos, todo estaba ahí, un tiempo de paz. Había un tiempo de paz. Cuando la paz se rompía y aparecían los ejércitos del enemigo, ya el agricultor tenía que salir huyendo, dejaba todos sus sembrados abandonados, los comerciantes no se atrevían a andar por las carreteras y todo el mundo corría a la ciudad y cerraban las puertas a pasar hambre. Pregunto si en Cuba habrá guerra. Bueno, dice que tiene pensamientos de paz. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere
formarnos en la disciplina para poder bendecirnos. No nos gusta la disciplina, pero la disciplina nos llama a la formación necesaria para recibir la bendición. Eso significaba el pensamiento de paz. El pensamiento el cual me lleva a la bendición de parte de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. La paz de Dios, la bendición de Dios, no es aquella que yo puedo adquirir con dinero. Yo puedo tener una cuenta enorme en el banco. Puedo tener, inversiones y mi corazón estar angustiado. Porque dice en Proverbios que la bendición de Dios es aquella que no añade tristeza. Que no añade tristeza. Entonces, la bendición que viene de parte de Dios es lo que me lleva a su paz. Decía la bendición sacerdotal que decía, tenga el Señor misericordia de ti. No, alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce el Señor su rostro sobre ti y ponga en ti paz. La paz que se decía en hebreo era la paz shalom, que conllevaba todo esto, toda bendición, toda prosperidad, toda bendición de parte de Dios. Porque cuando tenemos la bendición de Dios, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Caminar con Cristo. Caminar con Cristo cada día. Lo que hoy no tiene sentido, pues estamos pasando por momentos difíciles y para mí no tienen sentido. Porque en medio de la aflicción nunca encontramos el sentido de por qué. Pero lo que hoy no tiene sentido, mañana es un testimonio. Mañana es un testimonio, porque es Dios obrando. Decía el Señor al pueblo cuando llegó a la tierra prometida, mirarás para atrás y verás el camino por donde te ha traído Jehová. Y ese camino pasaron infinidad de cosas. Hay que creer que su intención para mí es para bien. Su intención es para bien, aunque mire alrededor y todo lo vea en un desastre. ¿Por qué? Porque todas las cosas que me ocurran, todo lo que está pasando, todo lo cual me puedo ver inmerso, todo Dios lo usa para bendecirme. Como dice en Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Todo obra para bien. Aún en medio de la aflicción, de la humillación, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, que yo pueda levantar mi voz y decir, gracias Señor, porque todo obra para bien. No me llegó porque Dios me soltó, me levantó su protección, sino porque Él tiene un propósito. Y Él tiene en mente mi paz. En mente mi paz. Por eso es que decía ese apóstol Pablo en Romanos, todo obra para bien. Había un dicho, tal vez lo copiaron de aquí de la Biblia, pero en mi país que decía, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ese fue una copia libre de este verso. Todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Porque Dios tiene pensamientos de paz,
pensamientos de bendición. Y el final es de Dios. Termina diciendo este verso, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Es que Dios no solamente tiene un plan. Dios no solamente tiene un proyecto con nosotros, sino que Dios también tiene preparado un buen final. Un buen final. El pueblo se encontraba desanimado, se encontraba fuera de toda esperanza, destruido, esclavo. Y Dios le está diciendo, para que tengan el fin que esperáis, que ustedes esperan. Si le quitamos un poco el lenguaje de España, para que ustedes tengan el final que están esperando. El final, porque Dios no tiene un propósito sin un buen final. Él tiene un final, tiene un fin. Dios me va a dar la bendición que yo necesito. En Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No hay una cosa que a mí me guste más ver. Me encanta ese tipo de fotografía y también de pinturas, donde aparecen esos lugares, no tanto aquí en el sur, pero en esos lugares donde, según ¿cómo se le llama? La temporada, ¿no? Las estaciones, va cambiando de verano, primavera, o sea, primavera, verano, otoño, invierno, y cada uno va teniendo su propia belleza, su propia belleza. No me gusta el frío, pero dicen que estar en la nieve es muy hermoso. No me gusta el frío, pero esas fotos así de nieve y los árboles, y ay, se ve nostálgico. Sí, nostalgia sí da y es muy bonito en la foto, pero ya no es bonito. Yo he visitado países donde he estado en todas las estaciones, pero no le gusta mucho a la gente porque eso va siendo un fango fino así, medio Pero sí, pero hay algo muy interesante en esto. Aún en medio del invierno hay su belleza, con las copas de los árboles cubiertos de nieve, sí. las cercas, qué sé yo, ¿no? Las montañas cubiertas de hielo. Cada etapa de ellas tiene su belleza. Tiene su encanto. El otoño es precioso en esos estados de allá, dice, cuando hay diferentes tonalidades de colores, naranja, amarillo, verde, lo que sea, ¿no? Ahora, cuando Dios dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, no se le ocurriría en medio de la nieve ver lo esplendoroso de la primavera, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Por eso se dice en el libro de Cantar de los Cantares, dice, no hagan esperar, o sea, no hagan dormir el amor hasta que Él quiera. Hoy en día traten de despertar el amor aún desde que son niños. No, todo es hermoso en su tiempo. Todo es hermoso en tu tiempo. No en el nuestro, sino en el suyo. No en el nuestro, sino en el suyo. Se cuenta de la gallina puso sus huevos en una casa y había un niño que estaba desesperado ¿verdad? Por ver el pollito, y la mamá le decía, tú vas a ver, un día va a salir un pollito de ahí, y un día el niño ya desesperado, cuando no lo estaban viendo, como siempre hacen los niños,
comenzó a romperle el cascarón y malogró el pollo, ¿verdad? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Queremos que Dios se apresure. Estamos en la época del microwave, pero Dios no es microwave. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el nuestro. Queremos las cosas aceleradas porque no nos gusta la aflicción, porque no nos gusta la preocupación, porque no nos gusta la ansiedad. Pero Dios se toma su tiempo. Hubo un hombre de Dios llamado Philip Brooks. Él fue el compositor de ese himno navideño que dice, "Oh Aldehuela de Belén". Y él estaba al frente de una universidad, y de un tipo de universidad, seminario, ¿no? Y él tenían algunas dificultades financieras, y un día alguien entró a la oficina y se lo encontró dando paseos rápidos de una esquina a la otra, de una esquina a la otra, y le dijo, "Señor Brooks, ¿pero qué le sucede?". Dice, "Lo que sucede es que yo tengo prisa, pero Dios no la tiene". Todo tiene que ser en su tiempo, no en el nuestro. La fidelidad de Dios no se mide por ahora. La fidelidad de Dios no se mide por lo inmediato. La fidelidad de Dios se mide por lo eterno. Dios mira a largo plazo y yo tengo la mirada puesta de aquí a 2 pasos más allá. Hay una canción por ahí popular que decía, ¿qué pasará mañana?, ¿no? Y te preguntas, ¿qué pasará mañana? Creo que era un cantante español no me acuerdo el nombre. Un milagro, ¿no? Pero no me acuerdo el nombre. Y él tiene una canción así que decía, ¿qué pasará mañana? Y te preguntas, ¿qué pasará mañana? Pero Dios sí sabe lo que pasa mañana. Él tiene un final preparado para mi vida. Él tiene un final preparado para mi vida. Así que, mis hermanos, estas 3 cosas, Dios no está improvisando. No crea que Dios improvisa. Según vaya la situación, improvisamos nosotros, que según de acuerdo a las circunstancias nos vamos amoldando porque no nos queda otro remedio. No, Dios no está improvisando, Él tiene un proyecto. Segundo lugar, Él tiene planes de paz, planes de prosperidad espiritual, planes de bendición para nosotros. Esa es la intención que Él tiene con nuestras vidas. Y en tercer lugar, el final es de Dios. Y Él tiene preparado un buen final. Un buen final. ¿Verdad? Amén. Amén. ¿Y mientras qué hacemos? Mientras tanto, vivir por fe. Dice en Hebreos 10:23, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Dice que fiel es el que prometió. Tenemos la fe, la esperanza, sin fluctuar, de que aquel que prometió, que no está improvisando, que tiene planes de paz y que tiene un final preparado para mí, Él es fiel y lo va a cumplir en nuestra vida y nos va a traer bendición. ¿Estamos de acuerdo? Esa es palabra de Dios, no es la mía. Yo lo único que he hecho es decir lo que está ahí. En esa seguridad es que podemos confiar en el Señor. Y vamos a tener un momento de oración por las necesidades, por las preocupaciones, porque sabemos que Dios tiene planes y proyectos de paz y no de mal. Amén. Vamos a orar por esta
niña nacida en Cuba, que necesita de nuestra oración y que está pasando por momentos de aflicción. ¿Qué otro motivo de oración hay? Por los enfermos, incluyéndome a mí, por Alberto también, por Oleisi, por Nancy, por Sisto, por Gloria, por todo. Vamos a orar, vamos a ponernos. Y mientras oramos, créale a Dios que es fiel el que prometió. Amén. Vamos a ponernos en pie. Padre, en esta hora, elevamos nuestra voz delante de ti porque sabemos que tú dices que siempre nos oyes y tú eres fiel. Tienes proyectos específicos en nuestra formación, en nuestra preparación, y te damos gracias porque tienes pensamientos de paz y tienes el final que esperamos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y esa fidelidad, Señor, en la cual ponemos nuestra fe. Queremos vivir cada día en la fe sin fluctuar, porque esa es nuestra esperanza. Ponemos delante de ti toda necesidad, toda enfermedad. Oramos por esta hermana allá en Cuba y su niño recién nacido. Padre, hasta allí alcanza tu amor, hasta allí alcánzale con tu brazo de poder, que tú les des calma a su corazón, que fortalezca su fe, que encamine sus pensamientos a ti en todo momento, porque tú, Señor, eres quien nos puede sostener. Toda enfermedad, todo problema, todo proyecto que podamos tener en nuestras mentes están puestos delante de ti. Todo temor en el nombre de Jesús lo echamos fuera, todo espíritu de temor. Señor, que toda mirada nuestra limpia se eleve a los cielos, como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero añadía con toda seguridad, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que como dice aquí en el libro de Hebreos, podamos mantener la fe, nuestra esperanza, sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Cada una de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones, de aquello que nos produce ansiedad o de aquello que pueda estar tratando de llenar nuestra alma de temor, Señor, está puesto delante de ti. Y te damos gracias por el proyecto y el plan que tienes con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.